Hola a todos. Hoy sentí la inmensa necesidad de compartir algo que presencié de cerca, algo que cambió mi forma de ver la vida, la fuerza y la dignidad humana. Es la historia de una mujer, a quien conozco bien, que ya se encontraba en la etapa en la que la mayoría de la gente empieza a bajar el ritmo, a cosechar los frutos de toda una vida de trabajo. Pero para ella, la vida parecía tenerle reservado lo contrario. Vivía una rutina de resignación, casi como si ya hubiera aceptado que su destino era servir y guardar silencio, sin haber conocido jamás el verdadero sabor del respeto. Lo que les voy a contar ocurrió en un solo día. Un día que empezó como todos los demás, gris y sin promesas, pero que se convirtió en un verdadero punto de inflexión. Una de esas pruebas que rompen a una persona en 1000 pedazos, o la forjan en algo inquebrantable. Y en su caso, créanme, lo que emergió de las cenizas de ese día fue algo que inspira hasta el día de hoy. Antes de continuar con este relato, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para ver más historias emocionantes. Ojalá pudieras sentir el peso que esa mujer llevaba sobre sus hombros cada día. Un peso no solo físico, por el trabajo incesante, sino también emocional. Imagina llegar a los 60 años y seguir siendo tratada como una carga en tu propia casa, por tu propia familia. Tras una vida de pérdidas, de haber vuelto al punto de partida sin nada, se encontraba de nuevo en una posición de servidumbre, donde cada gesto de cansancio era recibido con crítica, cada necesidad ignorada. Era un silencio opresivo, una aceptación forzada que dolía solo de mirarla. Vi en sus ojos, en su forma de moverse por la casa, una vieja tristeza, una llama que hacía tiempo se había reducido a una brasa casi extinguida. Ese día en particular, esa brasa sería sometida a un vendaval. La historia que se desarrolló en las horas siguientes no trata sobre grandes acontecimientos cinematográficos, sino sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre el dolor de la humillación y la sorprendente aparición de la dignidad cuando menos se espera, en el lugar más inesperado y de la manera más inesperada. Ese día decisivo comenzó bajo el sol intenso de un pequeño pueblo extremeño, donde las paredes encaladas reflejan una luz que hiere la vista y el tiempo parece transcurrir más despacio. Para Lucia, sin embargo, las horas se arrastraban bajo el peso de sus obligaciones. La rutina era la misma de siempre: cuidar de la vieja casa de piedra, de sus padres ancianos y de un hermano que nunca había salido de casa, una dinámica que la había absorbido tras enviudar años atrás. Me contó que el primer impulso de ese día no llegó con un ruido, sino con el silencio de un objeto que no pertenecía a ese universo. Una pequeña caja de cerillas de un café de Salamanca, ciudad a la que su marido, Miguel, decía no ir nunca, encontrada en el bolsillo de un abrigo que iba a remendar. Para cualquier otra persona habría sido un detalle sin importancia, pero para ella, con su intuición agudizada por una vida de observación silenciosa, fue como un trueno silencioso. En ese momento, el zumbido de las cigarras en el exterior pareció cesar y una frialdad inexplicable le recorrió la espalda. La incómoda certeza de que una parte de la vida que compartía con Miguel transcurría en un lugar donde ella no era bienvenida, un lugar secreto. Este pequeño descubrimiento desató una avalancha de sentimientos que intentó reprimir durante toda la mañana, mientras preparaba el almuerzo y se ocupaba de sus quehaceres. El dolor que sentía no eran los celos ardientes de la juventud, sino algo más profundo y amargo. El dolor de la exclusión. Era la comprensión de que el hombre con el que había reconstruido su vida, con quien había compartido el duelo por la pérdida de su hija y había forjado un pacto de respeto mutuo, quizás vivía en un mundo aparte, un mundo del que ella no formaba parte. Cada gesto de Miguel ese día, cada palabra que decía sobre la cosecha o el ganado, sonaba hueca, distante. Se sentía como una espectadora de su propia vida, viendo una obra cuyo guión desconocía. La complicidad que creía existir entre ellos, forjada en la sencillez y las dificultades compartidas, de repente parecía una ilusión. Y en un pequeño pueblo, donde todos saben lo que hacen los demás, la posibilidad de semejante secreto era aún más humillante,
Una vergüenza silenciosa que empezó a cargar sola, mucho antes de que dijeran una palabra. Las siguientes horas transcurrieron con una lentitud tortuosa. Cada minuto un silencioso recordatorio de aquella cajita de cerillas que yacía oculta, como la evidencia de un crimen sin nombre. Lucia me contó que observaba a Miguel con otros ojos, buscando en sus gestos y palabras alguna señal, alguna pista que desmintiera la terrible sospecha que se formaba en su pecho. Pero él era el mismo de siempre, tranquilo, trabajador, con las manos callosas de quien conoce la tierra. Hablaba del calor, de la necesidad de lluvia para los olivos, de una reparación que había que hacer en el tejado, y cada palabra pronunciada con normalidad le sonaba como una nota desafinada en una canción conocida. El deseo de confrontarlo crecía, no como un estallido de ira, sino como la necesidad de detener una hemorragia interna. Necesitaba saber. Necesitaba comprender que parte de esa vida compartida, construida sobre las ruinas de sus existencias pasadas, seguía siendo real. Se trataba de preservar la propia cordura, de no permitir que la duda corroyera sus entrañas en ese ambiente donde cada vecino parecía tener una mirada inquisitiva, y cada silencio podía ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Al caer la tarde, tiñendo las áridas colinas de una luz dorada, y un instante de quietud finalmente se apoderó de la casa, ella se acercó a él. No había tono de acusación en su voz, me dijo. Solo el cansancio infinito de quien ha sufrido demasiado como para tener energías para luchar. Simplemente colocó la cajita de cerillas sobre la rústica mesa de madera, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. La reacción de Miguel fue la de un hombre sorprendido, una vacilación que lo confirmó todo. No lo negó. Sus palabras pronunciadas en voz baja intentaron construir una justificación para la soledad, para los momentos de debilidad, para cosas que a Lucia le parecían excusas que no encajaban con la esencia del pacto que tenían. Él, el hombre que la había rescatado de la humillación con la promesa de respeto, había roto esa promesa de la manera más fundamental. En ese momento, al escucharlo, el dolor se transformó en una claridad fría y desoladora. Comprendió que el refugio que creía haber construido era frágil y que, para mantener un mínimo de respeto por sí misma, habría que abandonar un camino. La decisión de dejar a Miguel, una vez tomada en su mente, no le trajo el alivio que había imaginado, sino un vacío profundo y desolador. Mepou contó que en esas horas se sintió mayor y más cansada que nunca. A los 60 años, tras haber perdido a su marido, haber sido devorada por la crueldad de su familia y haber encontrado lo que parecía un último refugio, volvía a la deriva. El silencio en la pequeña casa de piedra se volvió denso, casi sólido. Cada objeto, cada sombra en la esquina de la pared, parecía un testimonio de ese pacto de respeto que ahora yacía roto sobre la mesa, junto a la cajita de cerillas. Empezó a pensar en cosas prácticas. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Pero su mente se negaba a cooperar, volviendo siempre a la imagen del rostro de Miguel, a la decepción de ver a la única persona que la había tratado con dignidad convertirse en la misma que todas las demás decepciones de su vida. Fue un momento de profunda decepción. No se trató de pobreza ni de humillación pública, sino de la pérdida de la única alianza sincera que creía tener. Fue en ese momento de absoluta desolación, mientras el sol de la tarde empezaba a perder fuerza y proyectaba largas sombras sobre el pueblo, que un fuerte golpe en la puerta rompió el silencio. No era la visita casual de un vecino, era un joven, uno de los trabajadores de la finca Buen Destino, la gran hacienda del solitario don Adamastor, el hombre más poderoso de la región. El chico estaba sin aliento, con el polvo del camino en la ropa, y traía un mensaje urgente para Miguel. Don Adamastor se estaba muriendo y lo había llamado, específicamente a él, exigiendo su presencia inmediata. La noticia cayó en la tensa atmósfera como una piedra en un lago en calma. ¿Por qué el gran terrateniente, que apenas interactuaba con sus empleados, llamaría a un simple capataz en su lecho de muerte? La urgencia en la voz del mensajero indicaba que no era una petición, sino una orden. Y así, el silencioso e íntimo drama de Lucia
se vio interrumpido repentinamente por un misterio proveniente del exterior, un acontecimiento que cambiaría el curso de ese día de una forma que jamás podría haber previsto. Miguel se marchó casi de inmediato, sin muchas explicaciones, porque no tenía ninguna. Él mismo parecía confundido, pero la urgencia de la llamada de don Adamastor era algo ineludible en aquella jerarquía rural. Lucia se quedó atrás, en la puerta de la casa de piedra, viéndolo alejarse por el polvoriento camino hasta que desapareció tras la curva. Me contó que se sentía suspendida en el vacío, como si el suelo bajo sus pies se hubiera licuado. Horas antes, su mundo se había derrumbado por una traición que sentía definitiva, y ahora, un nuevo elemento, completamente ajeno e incomprensible, invadía su tragedia personal, obligándola a aplazar su duelo. El dolor no se disipaba, por supuesto, pero ahora se mezclaba con una curiosidad ansiosa y la premonición de que algo mucho mayor estaba en juego. La imagen de él, el hombre al que había decidido abandonar, siendo convocado al lecho de muerte del hombre más poderoso de la región, era una contradicción que su mente, ya agotada, no podía descifrar. Entró en la casa y el silencio pareció gritar, haciendo eco del vacío de sus propias certezas. La noche cayó sobre el pueblo, trayendo consigo un frío que parecía penetrar los gruesos muros de la casa. Lucia no podía comer, no podía concentrarse en ninguna tarea. Cada minuto que pasaba era una tortura. Su mente, en un esfuerzo desesperado por encontrarle un sentido, intentaba atar cabos. Los misteriosos viajes de Miguel a Salamanca, la cajita de cerillas y... ¿ahora? La llamada urgente de don Adamastor. Nada tenía sentido. ¿Podría el secreto de Miguel ser algo mucho más complejo que una simple infidelidad? ¿Podría estar metido en problemas con su jefe y la historia de la aventura ser solo una pequeña parte de una mentira mayor? Las preguntas se acumulaban sin respuesta, y el miedo comenzó a apoderarse de una forma nueva. Ya no era solo el dolor de la traición, sino el temor a lo desconocido. Se sentía pequeña e impotente, una mera espectadora de un drama cuyas reglas desconocía, esperando el regreso del hombre al que había amado y al que había decidido dejar ese mismo día, y que ahora cargaba con un misterio que podría redefinir todo lo que creía saber. Era tarde en la noche, cuando las luces del pueblo estaban casi todas apagadas, cuando Lucia oyó pasos acercándose a la casa. Su corazón se aceleró. Era Miguel. Me contó que al abrir la puerta, vio a un hombre que parecía haber envejecido 10 años en pocas horas. Había un agotamiento en su rostro que trascendía la fatiga física, un peso sobre sus hombros que nunca antes había visto. Entró en silencio, se sentó en la rústica silla de madera y miró al vacío, como buscando las palabras para describir lo indescriptible. Lo primero que dijo, en voz baja y controlada, fue que don Adamastor había fallecido. La noticia, aunque no del todo inesperada, flotaba en el aire, aportando una solemnidad sombría a la atmósfera ya tensa. Pero Lucia sabía que había más, mucho más. Esa llamada, urgente, el estado en que se encontraba Miguel, nada de eso podía explicarse simplemente por la muerte de su jefe. Esperó, sintiendo que el verdadero misterio de ese día estaba a punto de revelarse. Cuando finalmente le preguntó qué quería su jefe de él, Miguel respiró hondo, como un buceador a punto de zambullirse en aguas profundas. Y entonces se lo contó. Le contó que los viajes a Salamanca, origen de las sospechas de Lucia, no eran para encontrar un amante, sino para reunirse en secreto con abogados y médicos a petición del mismísimo don Adamastor. Le dijo que el secreto que guardaba era mucho mayor de lo que ella pudiera imaginar. Él, Miguel, el trabajador de manos callosas, era el hijo del coronel. La revelación golpeó a Lucia con la fuerza de un maremoto, barriendo al instante el dolor de la traición y reemplazándolo por un estado de absoluta conmoción e incredulidad. El hombre con el que se había casado, el hombre al que había decidido dejar horas antes por una supuesta infidelidad, era, de hecho, el único heredero de la mayor fortuna de la región. Aquel día, que había comenzado con el descubrimiento de una mentira, terminó con la revelación de una verdad tan extraordinaria que parecía sacada de un libro.
Una verdad que redefinió no solo su futuro, sino todo su pasado. Me contó que durante un buen rato no pudo decir nada. Solo lo miró fijamente, intentando asimilar la enormidad de lo que había dicho. El hombre frente a ella era el mismo Miguel, con las mismas manos callosas y la misma mirada serena, pero a la vez, un completo desconocido. La pequeña caja de cerillas, que horas antes había sido la prueba de una dolorosa traición, se convirtió ahora en un objeto casi cómico, un símbolo de su incomprensión ante un secreto de proporciones inimaginables. El dolor de la infidelidad, que la había consumido todo el día, fue barrido por una oleada de vértigo. No era la esposa traicionada de un campesino, era la viuda de un hombre sencillo que se había casado con el heredero secreto de una dinastía. La transición fue tan abrupta, tan fantástica, que su mente se negó a aceptarla como real. Se sintió como un personaje de una historia que no era la suya, una pieza desplazada en un tablero de juego cuyas reglas ignoraba por completo. Cansancio, tristeza, alivio, confusión. Todo se mezcló en un torbellino que la dejó sin palabras, con solo el sonido de su propio corazón latiendo fuerte en sus oídos. La primera pregunta que logró formular, con voz temblorosa, no fue sobre el dinero ni la tierra, sino sobre lo único que realmente le importaba en ese momento. ¿Y nosotros?, preguntó, con el temor de que su matrimonio hubiera sido solo una pieza de ese gran plan aún atormentándola. Fue entonces cuando Miguel, al ver la profundidad de su angustia, se acercó y le tomó las manos, y la sinceridad en su mirada fue lo único que la mantuvo con los pies en la tierra. Le aseguró que su matrimonio había sido la única parte imprevista de su viaje, el único acontecimiento que lo había sorprendido. Le explicó que, al observarla en el pueblo, había visto en ella una fuerza y una dignidad que lo habían cautivado, que lo habían impulsado a querer construir algo real, sin importar su pasado ni el futuro que le aguardaba. En ese momento, ante la revelación de una inmensa fortuna, lo único que le importaba a Lucia era la certeza de que la conexión entre ellos, el respeto que él le había brindado, era genuina. Aquel día, que había puesto a prueba su capacidad de soportar el dolor, ahora la desafiaba a creer en una felicidad con la que nunca se había atrevido a soñar. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana e iluminaron el polvo que danzaba en el aire de la pequeña casa, Lucia despertó a un mundo que, aunque parecía el mismo, era fundamentalmente diferente. Me contó que por un momento pensó que todo había sido un sueño febril, un producto de su mente agotada. Pero entonces, al mirar a Miguel, que la observaba en silencio desde el otro lado de la habitación, supo que era real. La crisis de la traición, la desesperación de la decisión de irse. Todo esto había sido la primera parte de un viaje que la había llevado a un destino que jamás podría haber imaginado. La mujer que se había despertado el día anterior, preocupada por las críticas familiares y la falta de dinero, era ahora, técnicamente, la esposa de uno de los hombres más ricos de esa parte de España. La transición fue tan vertiginosa que sintió un miedo profundo, el miedo a lo desconocido, el miedo a no pertenecer a este nuevo mundo, a ser un fraude en una vida de lujo y responsabilidad para la que no estaba preparada. Fue en ese momento de vulnerabilidad, mientras se sentía pequeña y asustada por el gigantesco futuro que se avecinaba, que Miguel hizo algo que para ella significaba más que todas las tierras y toda la fortuna. Se acercó, se sentó a su lado en la sencilla cama y, en lugar de hablar de abogados, testamentos o propiedades, le hizo una simple pregunta. ¿Qué hacemos ahora, Lucia? La pregunta, en la que usaba el nosotros, fue un gesto de inclusión tan profundo, tan significativo, que la conmovió hasta las lágrimas. Por primera vez en su vida, tras décadas de ser mandoneada, menospreciada y tratada como una carga, alguien le pedía su opinión, tratándola como socia igualitaria en una decisión trascendental. En ese momento, comprendió que, independientemente de su riqueza, el pacto de respeto que él le había prometido al principio se reafirmaba de la manera más contundente posible. Su renacimiento no comenzó con la noticia de su fortuna, sino con esa pregunta.
con la constatación de que, por fin, tenía voz y un lugar al lado de ese hombre para construir juntos lo que les deparara el futuro. La transición a su nueva vida no fue inmediata ni sencilla. Me contó que los primeros días estuvieron marcados por una constante sensación de irrealidad, como si viviera la vida de otra persona. Dejar la pequeña casa de piedra y mudarse a la imponente sede de Finca Buen Destino, con sus amplios pasillos, muebles antiguos y un silencio resonante, fue un shock monumental. Lucia se sentía como una intrusa en su propia casa, como si en cualquier momento alguien apareciera para devolverla a su antiguo lugar, a su rol de sirvienta. Ella, que había pasado toda su vida sintiéndose invisible y disminuida, ahora tenía empleados que la llamaban señora y esperaban sus órdenes, algo que al principio la incomodó profundamente. Fue la actitud de Miguel la que marcó la diferencia durante este periodo. La incluía en todas las conversaciones con abogados y administradores. Le preguntaba su opinión sobre las decisiones y por las noches, cuando estaban solos, le reafirmaba constantemente que este lugar era tan suyo como suyo, que se merecía cada rincón de este nuevo mundo. Este apoyo fue su ancla, lo que le impidió sentirse completamente perdida en medio de tanto lujo y responsabilidad. Como era de esperar, la noticia de la herencia de Miguel y la nueva posición de Lucia corrió como la pólvora por el pueblo. Las mismas personas que la habían menospreciado durante décadas, que habían comentado sobre su apariencia y su mala suerte, cambiaron repentinamente de actitud de una forma casi cómica, por no decir trágica. Los vecinos que antes se burlaban de ella ahora se presentaban en la finca con sonrisas obsequiosas y pequeños regalos, deseosos de conectar con los nuevos dueños de la tierra. Su familia, que la había tratado como una carga toda su vida, fue de las primeras en visitarla. Su madre, doña Josefa, habló con orgullo fingido de cómo siempre había sabido que su hija era especial. Lucia me confesó que al observar esta ola de hipocresía, no sintió rabia ni deseos de venganza, sino una profunda tristeza y una comprensión aún mayor de la naturaleza humana. No los veía con desprecio, sino con una especie de lástima, entendiendo que su actitud decía mucho más sobre sus propias limitaciones y valores que sobre ella. Esa experiencia solidificó su decisión de que la riqueza no la cambiaría ni la haría como ellos. Lucia comprendió rápidamente que, para ser la compañera que Miguel necesitaba y honrar la posición que la vida le había dado, no podía seguir siendo la misma mujer que simplemente obedecía y se escondía en las sombras. Me contó que una de sus primeras decisiones, tomada con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma, fue buscar la educación que nunca había tenido. Contrató a un tutor privado de un pueblo vecino para que le enseñara a leer y escribir con fluidez y a comprender los números, las cuentas y el lenguaje administrativo de esa vasta propiedad. No fue por vanidad ni para impresionar a la nueva élite que ahora la cortejaba, sino por una profunda necesidad de sentirse competente, de tener sus propias herramientas para comprender el mundo y tomar sus propias decisiones. Cada letra que aprendía a dibujar con más firmeza, cada cálculo que lograba hacer sin ayuda, era un pequeño acto de liberación, una forma de recuperar la dignidad que le habían negado durante tanto tiempo. Se construía a sí misma, ladrillo a ladrillo, ya no como la viuda pobre, sino como dueña de su propio destino. Mientras Lucia se dedicaba a esta transformación personal, Miguel, por su parte, se sumergía en la gestión de la finca con una perspectiva completamente distinta a la de su padre. Juntos, por las noches, sentados en el enorme comedor que antaño los intimidaba, hablaban del futuro, no en términos de aumentar su fortuna, sino de cómo usarla de forma significativa. La primera gran decisión que tomaron como pareja no fue comprar ropa nueva ni coches de lujo, sino mejorar radicalmente las condiciones de vida y de trabajo de los empleados de la finca. Habían experimentado en carne propia lo que era el trabajo duro y la falta de reconocimiento, y sintieron que era su deber moral empezar por ahí. Aumentaron los salarios, renovaron las viviendas de los trabajadores y establecieron un nuevo estándar de respeto inaudito en la región. Para muchos agricultores vecinos, esto era una locura y un despilfarro. Pero para Lucia y Miguel, era el único camino lógico, el primer paso para construir un legado basado
no en el poder, sino en la dignidad para todos. La iniciativa de mejorar las viviendas y los salarios de los trabajadores fue solo el comienzo. Lucia, con su nueva fluidez en lectura y aritmética, sintió un anhelo de conocimiento que se convirtió en un propósito mayor. Sabía por experiencia que la falta de educación era una de las cadenas más pesadas que mantenían a las personas atrapadas en un ciclo de pobreza y resignación. Fue su idea, que Miguel abrazó con entusiasmo, crear una pequeña escuela en la propia finca. No solo para los niños, sino también un programa de alfabetización para los adultos, para los trabajadores que, como ella, nunca habían tenido la oportunidad de estudiar. Contrataron a una joven maestra de la ciudad, convirtieron uno de los viejos almacenes de la propiedad en un aula sencilla pero acogedora, y les dieron la oportunidad que se les había negado. Recuerdo oír los chismes en el pueblo, algunos agricultores vecinos burlándose de la idea. Enseñar a leer a los trabajadores solo les traerá dolores de cabeza, decían. Pero para Lucia, cada adulto deletreando su propio nombre, cada niño descubriendo el mundo a través de los libros, era una victoria personal, una reparación histórica que se sentía obligada a liderar. Fue durante este periodo de intensa actividad, mientras organizaba las pertenencias y la historia de la casona, que Lucia hizo un descubrimiento que profundizaría aún más su conexión con Miguel. En un viejo armario de la biblioteca, encontró un álbum de fotos polvoriento. Dentro había fotos de una joven de belleza sencilla y sonrisa tímida. Algo en la mirada de la mujer le resultó familiar. Cuando le mostró el álbum a Miguel, él guardó silencio un largo rato, con los ojos llenos de lágrimas, y confirmó que era su madre, Conceição. No sabía que su padre, el coronel, las hubiera conservado. Esa noche, por primera vez, se sinceró por completo, contándole sobre su infancia en Minas Gerais, sobre su madre, que trabajó incansablemente como lavandera para criarlo con dignidad, y sobre la promesa que le había hecho en su lecho de muerte, que buscaría a su padre, no por dinero, sino para aprender sobre sus raíces y cerrar el ciclo de su propia historia. Lucia escuchó todo, sosteniendo su mano, comprendiendo que el hombre a su lado, al igual que ella, también cargaba con las cicatrices de un pasado complejo y la búsqueda de un lugar en el mundo. Ese momento de profunda intimidad, cuando Miguel compartió el dolor de su pasado, consolidó los cimientos de su matrimonio de una manera que ninguna fortuna podría comprar. Lucia llegó a comprender las facetas del hombre a su lado, no solo el trabajador discreto o el heredero inesperado, sino alguien que, como ella, cargaba con cicatrices y una búsqueda de pertenencia. Con su relación fortalecida, continuaron sus proyectos. La escuela de la finca se convirtió en un modelo a seguir, y la reputación de la pareja como líderes justos e innovadores comenzó a crecer, lo que inevitablemente generó fricciones con los agricultores más tradicionales de la región, quienes los veían como una amenaza. Sin embargo, la verdadera prueba de su visión llegó aproximadamente un año después, en forma de una sequía implacable que asoló España, convirtiendo sus exuberantes campos en tierras áridas y polvorientas. La presión para despedir trabajadores y vender tierras para reducir costos fue inmensa, pero tomaron una decisión arriesgada basada en sus valores. En lugar de rendirse, siguieron adelante. Invirtieron una parte importante de su fortuna personal en técnicas modernas de riego, pozos artesianos y sistemas de gestión del agua, algo que sus vecinos consideraban un desperdicio de dinero. Mientras otras granjas despedían a familias enteras, dejándolas a su suerte, Lucia y Miguel mantuvieron a todos empleados, trabajando codo con ellos, demostrando que el sacrificio sería compartido. Lucia me contó que fueron meses de brutal tensión, viendo cómo sus ahorros se esfumaban y el fracaso parecía una posibilidad real con cada día sin lluvia. Su madre, doña Josefa, que ahora vivía con ellos, les advertía constantemente que volverían a caer en la pobreza. Pero se mantuvieron firmes, convencidos de que el verdadero valor no residía en lo que podían perder, sino en la comunidad que podían preservar. Y cuando finalmente volvieron las lluvias, su tierra, preparada y cuidada, se recuperó con una velocidad que sorprendió a todos,
demostrando que la valentía y la humanidad podían ser, sin duda, un modelo de negocio viable y próspero. Su éxito al superar la sequía consolidó la reputación de Lucia y Miguel, no solo como agricultores competentes, sino también como verdaderos visionarios cuyas decisiones estaban guiadas por un profundo sentido de comunidad. Su fama se extendió más allá de la región, y Finca Buen Destino se convirtió en un referente para un nuevo tipo de agroindustria, más humana y sostenible. Fue durante este período de reconocimiento y estabilidad que el pasado de don Adamastor, el padre de Miguel, regresó una vez más, trayendo consigo una revelación tan inesperada como la de la propia herencia. Un antiguo abogado de la familia, un caballero de edad avanzada, buscó a Miguel con una carta y documentos que había guardado durante décadas. La carta, escrita por una antigua ama de llaves, revelaba un secreto que el coronel se había llevado a la tumba. Miguel no era su único hijo. Había otro, un hermano cuya existencia desconocía, nacido apenas un año antes que él y criado lejos, en Madrid, como médico. La noticia conmovió profundamente a Miguel. La idea de tener un hermano, de no estar solo en ese linaje, lo llenó de una mezcla de shock, curiosidad y un dejo de resentimiento por el secreto guardado durante tanto tiempo. Tras días de reflexión y largas conversaciones con Lucia, quien lo apoyó incondicionalmente, Miguel decidió buscar a su hermano desconocido, llamado José Carlos. Escribió una carta explicándole la situación, sin saber qué esperar. La respuesta tardó, pero llegó, y el encuentro entre los dos hermanos, ambos sexagenarios, estuvo marcado por una tensión inicial, un silencio incómodo de dos vidas que transcurrían paralelas sin jamás tocarse. Físicamente, el parecido era innegable, pero sus experiencias eran abismales. José Carlos contó que siempre había sabido de su padre, que recibía visitas esporádicas y apoyo económico para sus estudios, pero que nunca le habían dicho que tenía un hermano. Poco a poco, mientras compartían historias sobre el padre que habían conocido de maneras tan diferentes y sobre sus madres, la tensión dio paso a una conexión genuina, una curiosidad mutua que comenzó a tejer los primeros hilos de un vínculo familiar tardío pero profundamente significativo. Era otra herida del pasado que comenzaba a sanar lentamente. Ese primer encuentro entre los hermanos marcó el comienzo de una nueva e inesperada etapa en la vida de todos. En los meses siguientes, las dos familias comenzaron a forjar lazos que trascendieron la mera curiosidad o la nueva afinidad. Lucia y Miguel viajaron a Madrid, donde José Carlos vivía y trabajaba como un respetado cirujano, para conocer a su familia. Fueron recibidos con genuina calidez y alegría por la esposa y los hijos de su hermano, fascinados al descubrir una parte de su historia que desconocían. Lucia me contó que al ver a Miguel junto a José Carlos, riendo y compartiendo recuerdos fragmentados del padre que ambos habían conocido de maneras tan distintas, sintió una inmensa paz. Ese encuentro no se trataba solo de sanar el pasado de Miguel, sino de construir un futuro, de darse, en la vejez, la alegría de una familia ampliada, unida por un sentimiento de redescubrimiento y aceptación. Ese vacío que Miguel había arrastrado, el de una historia incompleta, finalmente se estaba llenando. Inspirado por el trabajo que había visto a su hermano y cuñada en Finca Buen Destino, José Carlos, durante una de sus visitas al pueblo, hizo una propuesta que cambiaría la vida de esa comunidad para siempre. Impresionado por la escuela, pero conmocionado por la precariedad del acceso a la atención médica en la región, sugirió que unieran fuerzas. «Ustedes han sentado las bases de la educación», les dijo. «¿Qué les parece si construimos juntos las bases de la atención médica?» Propuso usar su red de contactos en la capital para atraer médicos especialistas que brindaran atención voluntaria y ayudaran a diseñar una clínica comunitaria decente, un pequeño hospital rural. Lucia y Miguel acogieron la idea con una emoción que apenas podían contener. Era la pieza que faltaba en su gran proyecto de dignidad para la gente de esa tierra. La unión de los dos hermanos, separados por un secreto de toda la vida, se convertiría ahora en el motor de un legado de cuidado y compasión que beneficiaría a cientos de familias. El proyecto de la clínica comunitaria tomó forma con una rapidez impresionante, impulsado por la determinación de los dos hermanos,
y la incansable energía de Lucia. Mientras Miguel se encargaba de la logística y la construcción, utilizando los recursos de la finca, José Carlos movilizó su red de contactos, consiguiendo donaciones de 1920 equipo y organizando un programa rotativo de médicos especialistas que se ofrecían como voluntarios para pasar fines de semana en el pueblo, brindando servicios que la población local jamás había soñado. La inauguración del pequeño hospital rural, junto a la escuela que ya funcionaba a plena capacidad, fue un evento que dejó huella en la región. Lucia me contó que, al ver la fila de personas, ancianos, madres con sus hijos, siendo tratadas con dignidad y competencia, sintió una emoción que superó incluso la alegría de sus logros materiales. Fue la materialización de su propósito más profundo, transformar la riqueza que había llegado de forma tan inesperada en bienestar real y tangible. Ella y Miguel habían creado no solo un negocio próspero, sino un ecosistema de atención y oportunidades que se convertiría en su legado más auténtico y perdurable. Con el paso de los años, Lucia y Miguel, ya entrados en la tercera edad, comenzaron a delegar cada vez más responsabilidades de la finca y las fundaciones que habían creado, asegurándose de tener la autonomía necesaria para continuar su trabajo incluso sin ellos a cargo. Esto les dio más tiempo para observar, desde una distancia serena, el florecimiento de las semillas que habían plantado. Lucia disfrutaba paseando por el pueblo, ahora con calles mejor cuidadas y casas de aspecto más próspero, y viendo a los niños salir de la escuela, leyendo libros, soñando con futuros que antes habían sido imposibles. Vio en los ojos de esos niños un rayo de esperanza que ella misma solo conoció mucho más tarde. En uno de esos paseos, al ver a una joven madre salir de la clínica con su bebé en brazos, con el alivio y la gratitud reflejados en el rostro, Lucia sintió que su camino se cerraba. El dolor, la humillación, el sentimiento de ser invisible, todo eso se había transformado en un propósito que ahora se reflejaba en la salud y la dignidad de otras personas, y esta comprensión le trajo una paz que ninguna cantidad de dinero en el mundo podía comprar. Años después, mientras revisaba papeles viejos en la biblioteca de la finca, Lucia encontró una fotografía amarillenta por el paso del tiempo. Era una foto suya, tomada décadas atrás, quizá por algún turista o fotógrafo aficionado del pueblo, en la que aparecía de perfil, con los hombros encorvados por el peso de 2 cubos de agua, y el rostro marcado por una expresión de cansancio y resignación. Me contó que, al contemplar la imagen de la mujer que un día fue, no sintió lástima de sí misma ni rabia por el pasado, sino una inmensa ternura por aquella joven que, aun sin saberlo, llevaba en su interior la semilla de una fuerza extraordinaria. Vio el marcado contraste entre la niña de la foto, invisible y sin esperanza, y la mujer en la que se había convertido. Respetada, educada, una matriarca cuya serenidad y sabiduría eran fuente de inspiración para toda la comunidad. La transformación parecía un milagro, pero ella sabía que no era un milagro, sino un viaje de decisiones difíciles, coraje y sobre todo un amor que le dio la oportunidad de florecer. Y es esta imagen, el contraste entre la Lucia del pasado y la del presente, la que considero la lección más poderosa de su historia. Lo que ella y Miguel construyeron juntos va mucho más allá de la prosperidad material. Demostraron que es posible transformar una herencia, que podría haber sido solo un símbolo de poder y privilegio, en una herramienta de transformación social y dignidad colectiva. Demostraron que el verdadero liderazgo no nace de la imposición, sino del ejemplo, el respeto y la empatía. Su legado no se limita a los edificios de la escuela o la clínica, ni a los fértiles campos de finca Buen Destino. Su verdadero legado reside en la mentalidad que ayudaron a cambiar, en la esperanza que sembraron en los corazones de cientos de personas y en la prueba viviente de que nunca es tarde para reescribir tu propia historia, encontrar el amor y, lo más importante, convertirte en la persona que siempre tuviste el potencial de ser, incluso si el mundo a tu alrededor ha intentado convencerte de lo contrario durante toda tu vida. Hoy, mientras los observo, sentados en el porche de la gran casa mientras el sol se pone sobre los campos que ayudaron a florecer,
veo la personificación del amor en su forma más madura y resiliente. Su relación, que comenzó no con la pasión febril de la juventud, sino con un pacto silencioso de respeto y salvación mutua, se ha convertido en una complicidad tan profunda que a menudo sobran las palabras. Se comunican con miradas, con gestos sencillos, con la forma en que se tocan las manos, como para asegurarse de que, después de todo, siguen ahí, juntos. La fortuna que podría haberlos separado o corrompido se ha convertido simplemente en el escenario de la verdadera historia. La historia de dos almas que, ahora en la segunda mitad de sus vidas, han encontrado en el otro no solo un refugio, sino un catalizador para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Su amor no fue un cuento de hadas, sino una construcción diaria, un trabajo artesanal de paciencia, perdón y admiración mutua, mucho más sólido y preciado que cualquier herencia. Y por eso necesitaba contarles esta historia, porque en un mundo que a menudo nos dice que ya pasó el momento del gran cambio, que nuestras vidas ya están definidas por las circunstancias, la historia de Lucia demuestra lo contrario. Nos recuerda que la dignidad es un derecho inalienable y que nunca es tarde para reclamarla. Su historia y la de Miguel no se trata, en esencia, de encontrar un multimillonario disfrazado. Se trata de encontrar valor en uno mismo cuando nadie más lo hace, y de encontrar a alguien que vea esa misma luz. Se trata de comprender que el verdadero poder no reside en acumular, sino en compartir, y que la mayor transformación que podemos lograr en el mundo comienza con la valentía de transformarnos a nosotros mismos. Que su historia nos recuerde a todos que, por difícil que sea el camino, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer, y la fuerza para alcanzarlo reside, silenciosamente, en cada uno de nosotros. A menudo, cuando pienso en la historia de Lucia, la palabra familia cobra un nuevo significado para mí. Comenzó su camino en un hogar donde la sangre que los unía era más una cadena que un vínculo, un lugar de obligaciones sin afecto, de convivencia sin comunión. Lo que ella y Miguel construyeron en Finca Buen Destino fue la prueba de que una verdadera familia es aquella que elegimos y cultivamos con base en valores compartidos. No se trataba solo de ellos dos, sino de cada trabajador, cada niño, cada persona mayor que se convirtió en parte de esa gran red de apoyo mutuo. Incluso su relación con sus padres, doña Josefa y seu Jerónimo, se redefinió. La ayuda que les ofreció en su vejez no surgió de una amarga obligación, sino de la elección compasiva de una mujer que, habiendo encontrado su propio valor, finalmente pudo mirar los fracasos de sus padres con perdón en lugar de dolor. Rompió el ciclo del resentimiento, demostrando que es posible reconstruir puentes, incluso aquellos que parecían haberse quemado para siempre. La imagen más fuerte que tengo de Lucia hoy no es la de la señora rica de la finca, sino la de verla sentada en el porche de la escuela que ayudó a construir, observando a los niños en el patio durante el recreo, con una sonrisa serena. En la risa de esos niños, en su forma de correr libres y llenos de sueños, reside su verdadero legado. Cada libro que leen, cada oportunidad que tienen en la vida, es una refutación directa de la invisibilidad que una vez le fue impuesta. Lucia no solo cambió su propio destino, dedicó su segunda oportunidad a asegurar que las futuras generaciones de esa tierra tuvieran un punto de partida diferente, una base más firme. Y ese, para mí, es el resultado más poderoso de todos. La mujer que una vez fue considerada una carga inútil, se convirtió en la base sobre la que se pudo construir el futuro de toda una comunidad con mayor esperanza y dignidad. Su historia, después de todo, no trata de un hombre que heredó una fortuna, sino de un hombre que, en su búsqueda de sus raíces, encontró una pareja con la que construir el significado de esa herencia. Y es también la historia de una mujer que, al recibir una mano extendida con respeto, encontró la fuerza no solo para resurgir, sino para impulsar a todos a su alrededor. Son prueba de que la verdadera generosidad no consiste en regalar lo que nos sobra, sino en compartir lo más valioso: nuestro tiempo, nuestra empatía y nuestra fe en el potencial de los demás.
Miguel vio en Lucia una fuerza que ni siquiera ella sabía que tenía, y Lucia, a su vez, ayudó a Miguel a transformar el peso de un pasado secreto en un futuro con un propósito compartido. Se convirtieron el uno en el cimiento del otro, y juntos fueron los cimientos de toda una comunidad, demostrando que la unión de dos personas, comunes, con valores extraordinarios, puede generar una ola de cambio mucho mayor que cualquier fortuna o poder por sí solos. Y así terminó esta historia, con la esperanza de haber transmitido al menos una fracción de la belleza y la fuerza que residen en el camino de Lucia. Su historia nos recuerda que, sin importar cuán adversas sean las circunstancias, la edad o el punto de partida, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, de un punto de inflexión que nos permita tomar las riendas de nuestro propio destino, que su valentía para creer en una promesa de respeto, incluso cuando ya no le quedaba nada, y la integridad de Miguel al honrarla, incluso cuando podría haber elegido cualquier otro camino, nos inspiren a todos, que nos inspire a mirar a quienes nos rodean con más empatía, a ver valor donde otros solo ven debilidad, y a creer en nuestro propio poder para transformar el dolor en propósito y el silencio en una voz que resuena e inspira. Si esta jornada te inspiró, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias que te conmoverán.